Hola, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión de los webinars de Wine Quality Solutions, que hoy llevamos la segunda edición y tenemos por tema la gestión del oxígeno y los aportes de sulfitos en el vino. Antes de empezar, me gustaría presentaros a mi compañera, Marta Ranz, es la responsable de Wine Quality Solutions en España y que es quien nos conducirá a este seminario. Yo soy Esther Bax, la responsable de comunicación de Vinventions en España y la coordinadora de este seminario, lo cual ahora os voy a dar unas pequeñas instrucciones para ver cómo iremos funcionando. Todos los participantes estáis solo en modo escucha. Esto quiere decir que no os oímos, pero os podéis comunicar con nosotros a través de un panel de control donde hay un buzón, una pestaña, para que podáis escribir vuestras preguntas y las contestaremos al final del seminario. Ahora os propongo que hagamos una pequeña prueba, a ver si entendemos la herramienta. Yo os lanzo una pregunta y vosotros me la contestáis en este buzón de preguntas, ¿ok? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Es importante para ti controlar el oxígeno en el embotellado del vino? Me vais contestando en esta pestañita, a ver si me llegan las respuestas. Sí, es muy importante, sí. Vale, veo que me están llegando algunas de las respuestas. Veo que me oís bien y lo entendéis. Os estáis familiarizando con la herramienta. Perfecto. Pues así de fácil es comunicaros con nosotros y, como he dicho, al final haremos un turno de preguntas y respuestas que Marta os contestará. Y bueno, y así también al final os pediré que respondáis un pequeño cuestionario para mejorar los futuros webinars y cualquier cosilla que tengáis de dudas, pues os lo vais comunicando. Ahora sí, sin más tardar, cedo la palabra a Marta que pueda empezar este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues hola a todos. Aquí estamos otra vez. La verdad es que, bueno, lo primero que quería deciros es que estamos bastante satisfechos y muy contentos del resultado del primer seminario web, el webinar, porque, bueno, pues hubo bastantes participantes y, bueno, pues de muchos estilos, con lo cual, bueno, pues enhorabuena, nosotros queremos seguir así. Así que, bueno, pues gracias por vuestro interés, por estar ahí y bueno, pues animaros a seguir, a nosotros esto también nos anima y, bueno, pues deciros e invitaros a que sigáis difundiendo un poco esta actividad nuestra, que queremos de difundir esta actividad que es, bueno, tan fácil como visitar nuestro portal web, pinchar y ahí ya tenéis todas las fechas y las inscripciones. La podéis ver en directo y en diferido. Bueno, pues muy bien. Vamos a empezar en este segundo, que es la gestión, como decía Esther, del oxígeno para controlar los aportes de sulfuroso, pero no sin antes hacer, pues bueno, una pequeña recapitulación, dado que, bueno, pues en las inscripciones hemos visto también que hay gente nueva, que hay gente que a lo mejor no nos conoce, que no son socios, clientes, sino pues tienen unas actividades también enológicas. Entonces, bueno, pues vamos un poco a empezar a, vaya, un momentito, que no se me mueve, a decir quiénes somos, ¿no? Explicarlo, pues, para que os quede claro, ¿no? Vamos a ver, lo estáis viendo tanto en la pantalla de inicio como veis, Wine Quality Solutions, Vinventions. Bueno, pues vamos a explicar un poco que Vinventions es el grupo que contiene la marca Wine Quality Solutions, ¿no? Entonces, bueno, es una de sus marcas. Como podéis ver, bueno, pues está aquí Wine Quality Solutions, dado que las marcas de Vinventions son 5 marcas de lo que son cierres y 2 de servicios. Wine Quality Solutions es la que se dedica a los medidores y a los servicios y luego tenemos los tapones, que el que más conoceréis es Nomacork, ¿no? Nomacork, que es a través del que me habéis conocido a mí también. Y que, bueno, pues son los tapones sintéticos por construcción
que ahora, como veis, pues también ha cambiado el logo, verde, que tienen la tecnología patentada de Plant Cork, es decir, que es biopolietileno de origen vegetal que viene pues de los desechos de caña de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues el por qué estamos tan unidos Wine Quality Solutions y Noma Cork es que precisamente son productos de alta tecnología que tienen gestión de oxígeno. Entonces, bueno, pues digamos que lo que ha desarrollado muchísimo los productos Noma Cork es toda la investigación que hemos hecho en Wine Quality Solutions, ¿no? Entonces, aquí tenéis un poco todas las marcas, con lo cual, efectivamente, yo soy de Inventions, Noma Cork y también Quality Solutions. Bueno, aquí un poco para hablaros del grupo, simplemente queríamos haceros, pues para que lo veáis en cifras, que tengáis un poco la dimensión de la filosofía. Inventions es, bueno, pues una palabra que viene precisamente de innovación, invención, de vino y bueno, pues la innovación para nosotros es extremadamente importante y por eso estamos constantemente desarrollando nuevos productos, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Tenemos ya patentes registradas y todavía seguimos con patentes en curso, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues defendemos la calidad y también queremos un poco pues ayudar a las bodegas y responder a las exigencias del mercado, ¿no? Para ya ser más específico y bueno, pues un poco ya no solo la filosofía de Invention, sino la de Wine Quality Solutions, es, bueno, pues presentaros que son los medidores, como hemos comentado antes, medidores, equipos y servicios. Lo que tienen en común estos medidores es que son portátiles, precisos, que dan el resultado en tiempo real y aquí pues nosotros hemos querido, digamos, rellenar una demanda que hemos visto en las bodegas que es esa precisamente. Quiero un aparato que me dé el tiempo, que me permita tener el resultado rápido y que yo pueda tomar la decisión en el menor tiempo posible. Normalmente, pues somos un complemento a los laboratorios, ¿no? Todos sabemos que un laboratorio, pues digamos que demanda la recogida de una muestra, el transporte, que sea por correo o en coche. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que hay ciertos momentos, como puede ser la vendimia o el embotellado, donde hay que tomar decisiones rápidas en una hora y que no podemos un poco tener esta dinámica de envío y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues un laboratorio me da a lo mejor un repertorio de resultados y nosotros aquí más o menos sacamos uno o dos, pero en tiempo real. Los equipos. El equipo es sobre todo un equipo de inertización, dado que, como comentábamos antes, en esto de la innovación, nosotros vamos cubriendo necesidades y vemos que el inertizado es una fase un poco delicada y que no está totalmente controlada, entonces por eso nosotros pues hemos desarrollado esto. Y los servicios simplemente porque, bueno, con esta idea un poco de el control a ultranza, es decir, que sea por un laboratorio, por dos, por la bodega a nivel interno, pues siempre creemos que hay que verificar, ¿no? Yo sé que compro a un proveedor, le compro pues una materia seca, algo, pero bueno, yo tengo que verificar que tengo la calidad que también me están un poco promoviendo, promulgando y tengo que hacer mis controles internos, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a hacer el repaso un poco de las fuentes de ingreso de oxígeno, ¿no? Lo hemos comentado mucho, pero digamos que nunca es lo suficiente como para mantenerlo bien claro, ¿no? En esta diapositiva, bueno, pues es un poco académica, ¿no? Porque os hemos puesto una gráfica muy clara, así como pues con colores y tal, pero bueno, creo que merece la pena detenerse para aclararlo una vez más, tanto las fuentes de oxígeno como cuál es la dinámica un poco del consumo del oxígeno y cómo ese oxígeno va a terminar en el vino, lo que quiere decir que un poco va a tener una incidencia en lo que es la producción final. Primero de todo, y el más importante, el oxígeno disuelto. ¿Por qué digo más importante? Pues porque es el que siempre mide todo el mundo y el que prácticamente se ha considerado hasta hace muy poco el único, ¿no? Aquí quiero llamar la atención que estoy hablando del disuelto en la botella, es decir, normalmente hablamos del oxígeno disuelto que puede ser en un depósito, puede ser pues en el trayecto de alimentación o en unas válvulas.
Aquí estamos hablando del de la botella, ¿no? Entonces yo, digamos que ese oxígeno disuelto es el que voy a encontrarme en la botella final, que es precisamente el resultado de la trayectoria que llevaba del depósito a la bodega. Después, en rojo, el espacio de cabeza. Ese precisamente oxígeno que nosotros consideramos tan importante y que yo creo que levantamos un poco esta curiosidad, ¿no? De decir, cuidado que es un oxígeno que está con sobrepresión y que además en altos contenidos de oxígeno, ¿no? Es ese trozo de aire que así a simple vista creemos pequeño y creemos que, bueno, que no había que tener en cuenta y precisamente nosotros estamos descubriendo que es responsable precisamente de muchos de los fenómenos de oxidación que van a ocurrir después en el vino. Después, otro aporte, la desorción del tapón, ¿no? Aquí hablamos del oxígeno que contiene el tapón propiamente dicho, ¿no? El tapón ya sabéis que está en expansión por su estructura y que, bueno, pues hay oxígeno dentro. Este oxígeno también, igual que el espacio de cabeza, siempre se ha desestimado. Pero aquí también llama un poco la atención a que nosotros estamos midiendo dosis muy pequeñas de oxígeno, pero que una vez que la botella está cerrada, todo aporte de oxígeno, por pequeño que parezca, cuenta y que poco a poco, uno más otro, son los que van a oxidar al vino. Entonces, hay que tener todo en cuenta. Ahora tenemos precisamente equipamiento que puede cuantificar dosis muy pequeñas de oxígeno, con lo cual todo ello hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que ya se ha hecho la desorción, tenemos el OTR, ¿no? El OTR, o también nos lo habréis oído mencionar como permeabilidad, que es la transferencia del oxígeno a través del tapón. Entonces, bueno, pues esto es otro foco que hay que tener en cuenta, que es precisamente ese cambio, ese oxígeno que va a entrar y que es precisamente el responsable de la vida que va a tener la botella de vino que antes de ser abierta por el cliente y que poco a poco pues la va a oxidar. Entonces, estas fuentes de oxígeno son las que la botella va a ir consumiendo y que, como decimos antes, hay que tener cuenta cada una de ellas, por muy pequeñas que parezca. No solo se puede medir el disuelto y nosotros, y me lo vais a oír decir a lo largo de toda la presentación, no solo podemos medir el disuelto porque tendremos una información parcial. Aquí, si lo queremos ver, digamos, de otra manera, vamos a verlo a nivel de consumo o aportes de oxígeno en la preparación del vino al embotellado. Yo aquí, por ejemplo, abajo tengo el vino terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como enólogo he catado mi vino, me parece que está muy bien y lo que voy a hacer después, bueno, pues es ya decir, está para embotellar y quiero que así llegue al cliente. Pero bueno, quiero que llegue al cliente, sin embargo, tengo que, por seguridad y por preparar el vino, tengo una serie de prácticas que hacer, de trabajos de bodega, como son la estabilización, la filtración, los trasiegos, porque tengo que a lo mejor acercar ese vino al embotellado y luego el embotellado. Entonces, a mí me quedan una serie de cosas por hacer que van a tener cada una de ellas un pequeño incremento de oxígeno. Entonces, bueno, aquí os hemos puesto una gráfica de una cosa que nosotros hemos monitorizado, sabiendo que la estabilización por frío tiene un incremento de 2, la filtración 0,5, el trasiego 0,5 y luego el embotellado. Entonces, bueno, nos encontramos que en un lapso corto de tiempo, como puede ser un par de días, vamos a tener un incremento del oxígeno de 6 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veáis en esta diapositiva? Pues que si yo hubiese medido solo el resultado del incremento del embotellado, tendría 3, con lo cual estaría a la mitad de lo que es el real incremento en la preparación del vino. Pero aún más, si lo único que hubiese hecho hubiese sido medir el disuelto, tendría menos de 3. Con lo cual, aquí lo que queremos resaltar es que, aparte de medirlo también en el embotellado, donde sabemos que hay un incremento importante, a nivel ciclo de vida, oxidación y
lo que va a ser la vida de la botella y el futuro de nuestro vino, hay que tener en cuenta cada cosa que se hace sabiendo que todo va a ser un incremento que va a tener una incidencia en la matriz del vino. Y lo que decíamos antes, midiendo solo un parámetro, digamos que estoy funcionando con una información que no es totalmente real. Respecto a las prácticas de embotellado, bueno, pues el próximo webinar, que es el 6 de julio, hablaremos un poco más detenidamente, ¿no? Después, aquí lo que queremos demostrar es esta fase que hemos dicho antes de desorción, que también consideramos que, al igual que el espacio de cabeza, no se tiene suficientemente en cuenta y no se habla de ella mucho, ¿no? Es este fenómeno. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que conocemos. Lo que conocemos diríamos que es precisamente la transferencia del oxígeno por el tapón. De eso, bueno, nosotros somos bastante pioneros porque empezamos precisamente a levantar esta importancia de decir, cuidado, que el tapón no solo tiene que tapar, sino que tiene, digamos, una incidencia en lo que es la vida del vino y que podemos pulir y podemos hacer un gran cambio organoléptico en el vino. Entonces, esto sí que lo tenemos más bien, digamos, asimilado y escuchado. Pero lo que queremos hacer un poco incidencia es a que esta entrada de oxígeno va a ser en un tiempo, pues, ilimitado. Siempre habrá una entrada de oxígeno a través del tiempo hasta el momento en el que yo abra esa botella, ¿no? Entonces, bueno, pues el vino tiene esta cinética un poco de que siempre que le entre oxígeno lo va a consumir y lo puede consumir hasta la saturación. Lo cual querría decir que en esto que hablamos del ciclo de vida del vino, cuando decimos ¿cuánto dura este vino en el mercado? Bueno, pues dura X, para estar como tú lo has vendido o un poco con la matriz que tú le has dado, pues está 1 año o 2, pero que nosotros sepamos que a nivel evolución siempre va a haber, dado por la transferencia del tapón, siempre va a haber una evolución. Sin embargo, la absorción es algo que está limitado en el tiempo, ¿no? Y que precisamente este ingreso de oxígeno, que va a ser un poco al principio más importante, se tiene en cuenta la desorción y es una de del porcentaje que va a hacer precisamente que se combine el sulfuroso libre en las primeras semanas o los primeros meses, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la curva normal que tiene una botella de la entrada de oxígeno, ¿no? O sea, al principio vamos a tener la desorción, lo que es el incremento del oxígeno del embotellado y después ya entra en juego en ese momento, una vez que se ha consumido la desorción y el oxígeno del embotellado, entra hacer en juego lo que es la transferencia de oxígeno a través del tapón. Aquí, a nivel, digamos, fórmula, para que os hagáis un poco a la idea, queremos hacer un llamamiento a decir lo importante que es bajar el incremento del oxígeno el día del embotellado. Porque, bueno, cuando tenemos altas dosis de oxígeno, tenemos la impresión de que, bueno, pues bajar 1 no es nada. Bueno, pues bajar 1, bajar medio es mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, la transferencia del oxígeno en los tapones, más o menos, de media, sabemos que está entre 0,5 y 3 miligramos al año, en general. Entonces, lo que llamamos la permeabilidad. Entonces, aquí lo que queremos señalar es que si en Europa, como ya vimos en el otro webinar, o ya veremos más adelante, el promedio de la transferencia del paquete de oxígeno total en un embotellado es 3, pues digamos que ese día de embotellado, de una sola vez y en un solo día, yo estoy dando el mismo aporte de oxígeno que mi tapón va a darle en 3 años de vida. O en 1 año, según la permeabilidad. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo logro disminuir, aunque sea de 1 miligramo, me permitiría, a lo mejor, darle 1 año de vida adicional, si lo queremos hacer un poco en plan matemático, aunque, bueno, esto es un poco en lenguaje figurado, pero a lo que queremos dar como mensaje es eso. Cualquier esfuerzo que se pueda hacer para reducir el incremento del oxígeno el día del embotellado
eso se va a traducir en alargar la vida del vino en botella, y que eso siempre consideramos que es una práctica de calidad. Aquí volvemos un poco a otro ejemplo práctico, también un poco, bueno, pues académico con los colores, pero un poco para que veáis cómo nosotros intentamos hacer este símil entre oxígeno que yo voy a meter en la botella, oxígeno que va a ser consumido, sulfuroso que va a ser combinado y vino que va a quedarse pues con este riesgo de oxidación, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez un poco con la práctica de los colores. El espacio de cabeza. Aquí vemos la cantidad de oxígeno, pues tengo un resultado de 2 y la cantidad de combinado 5. Hago una parte y es decir que lo veremos un poco más adelante en otra diapositiva, y es que nosotros por nuestra experiencia hemos visto que 1 miligramo de oxígeno más combina 2,5 de sulfuroso. Entonces, con esta fórmula es un poco la que nos vamos a mover con este cuadro para que os hagáis una idea del sulfuroso que se me va a combinar y cómo yo voy a ir consumiéndolo, ¿no? Entonces, aquí estamos con el del espacio de cabeza, después vamos al disuelto, también aquí precisamente está el cálculo hecho, 1 de disuelto lo que consumiría 2,5, con lo cual yo tengo un TPO en embotellado de 3, la media europea, y entonces ya ahí estoy consumiendo casi 8 de sulfuroso. Entonces, esto ya, digamos, prácticamente antes de que el vino salga al mercado. Lo que estamos comentando de que el vino ya al mercado empieza a consumir el oxígeno. Ya empieza esa dinámica un poco del reloj, ¿no? El reloj de vida. Después tendremos la mencionada desorpción y después la transferencia de oxígeno. Entonces, ya estaría a 11. Y entonces, bueno, pues aquí vamos haciendo un poco el cúmulo del oxígeno más la relación que tenemos con el sulfuroso consumido. Y esto en el primer año, porque nosotros tenemos cuenta que el primer año vamos a tener, no solo podemos hablar de la permeabilidad teórica, tenemos que tener en cuenta esto, la desorpción, el espacio de cabeza, y después ya el aporte de oxígeno de un año. Aquí querría hacer precisamente 2 comentarios. Cuando hablamos de TPO, o sea, de OTR, perdón, es decir, la permeabilidad del tapón, quiero que sepáis que muchos proveedores de cierres dan la permeabilidad en sus webs, y que yo incido siempre en esta explicación, que es teórica, es decir, que hay quien, como hacemos en la agroalimentaria, coge ese tapón, pone una botella vacía y mide un intercambio gaseoso, con lo cual esa permeabilidad es teórica. Entonces, lo que os estamos mostrando en esta diapositiva es lo que le ocurre al vino en la realidad. Es decir, que tiene que haber estos incrementos. Eso es una de las cosas que os quería explicar. Y otra es que precisamente este experimento lo hemos hecho con uno de los tapones que hemos desarrollado, que se llama Select Green 100, cuya desorpción es prácticamente inexistente, porque nosotros lo comercializamos precisamente en bolsas y en un embalaje con gas inerte, y que es un tapón precisamente que hemos desarrollado en los últimos años sobre una demanda del mercado que querían tapones de bajísima permeabilidad para precisamente mantener los aromas varietales. Entonces, dicho esto, tenemos en cuenta todos estos factores para el sulfuroso consumido a lo largo del primer año y de los últimos. Como podéis ver, empiezo 8, 11 y ya en el segundo año 14, 17, 21. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión sería, 1, que el oxígeno al día de embotellado es importantísimo, porque estáis viendo que es 8 respecto a lo que puedo coger en los siguientes años. Y después también decir que conociendo la permeabilidad de mi tapón, conociendo el TPO que tengo el día del embotellado y conociendo el sulfuroso del que parto, yo puedo hacer más o menos un cálculo de en qué momento se va a quedar mi vino desprovisto de conservante, ¿no? De sulfuroso. Entonces, bueno, esto es una manera también de anticipar y tener una previsión sobre el ciclo de vida y adaptarlo precisamente al tipo de vino que yo quiero, o al mercado o al cliente al cual está destinado el producto.
Bueno, el impacto del oxígeno en el consumo del sulfuroso. Ya nos metemos un poco más en lo que es el tema, ¿no? Bueno, pues nosotros conocemos en grandes rasgos el sulfuroso libre y el sulfuroso combinado, ¿no? Sí sabemos que el sulfuroso combinado pues no tiene la eficacia para la que utilizamos precisamente el sulfuroso, que es conservante, pero bueno, conservante antimicrobiana y antioxidante, ¿no? Entonces, si fraccionamos, el libre, digamos que sabemos que el molecular es el que tiene las propiedades antimicrobianas y, bueno, el libre en su conjunto tiene estas funciones de oxidación, ¿no? Luego está el combinado. El combinado, al fin y al cabo, digamos que sí que no es útil a nivel de conservante, pero, sin embargo, primero, me da una noción del histórico de cómo yo he protegido mi vino y, digamos, que queda patente el tipo de vinificación un poco que he hecho, ¿no? Entonces, deja trazas, lo que tiene como desventaja es precisamente que cuenta en legislación que un poco si está alto y cuál es la proporción de el que está combinado y el libre, también da un poco precisamente las pautas de cuánto estoy oxidando el vino. Y bueno, pues es un parámetro muy importante a nivel, digamos, yo creo que buenas prácticas de vino y cómo lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la vieja receta de yo da igual que mi embotellado, porque tengo un equipo viejo o una llenadora vieja, da igual que airee mucho el vino, porque luego le pongo mucho sulfuroso el día del embotellado y estoy protegido, esto está claro que no funciona. No solo porque, aparte de que voy a tener un sulfuroso combinado más alto, que va a tener unas consecuencias que pueden ser desde de legislación hasta también un poco pues en la toxicidad, sino que además no lo protejo porque cuanto más alto es mi oxígeno el día del embotellado, más se me va a combinar el libre. Entonces, yo quiero hacer ver aquí que esta es una práctica que oigo mucho, en plan, bueno, yo así me quedo tranquilo, pero no podemos estar tranquilos por lo que vamos a ver ahora mismo. Cuanto más alto tengo el oxígeno, ¿qué es lo primero que va a oxidar el oxígeno alto? Pues el sulfuroso libre. Entonces, no es, digamos, una actitud que nosotros relacionemos con una calidad de embotellado, ¿no? También aquí quiero hacer un poco, pues, un llamamiento a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué el sulfuroso libre habría también que controlarlo? Pues por muchas razones. Pues por la legislación, la primera. Otra, porque está esta tendencia a disminuir el sulfuroso, ya no solo por la legislación, por alergias, por toxicidad, por calidad. Todos sabemos que tiene una incidencia sensorial, en el aroma, que, bueno, pues puede dar asma, se notan bastante en el final en boca, hace el vino más duro. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo es posible que estemos trabajando tanto el ataque en boca, lo que es un poco la sensación de redondez, tanto, como decíamos antes, cuando yo cato el depósito y estimo que mi vino está terminado y, sin embargo, luego, el día del embotellado, voy a hacer, digamos, una adición importante del sulfuroso justo en el último minuto, cuando ya creo que el vino pues está equilibrado. Aquí, bueno, los que hemos estudiado enología en los 90, nos acordaremos que antes las dosis eran mayores, que aquí podéis ver que tenemos varias legislaciones, la europea, pero que luego todos tenemos clientes, sobre todo en España, que tanto exportamos, pues clientes como Suiza, como Alemania, que tienen certificaciones que, bueno, que son un poco, si no son completamente ecológicas o biodinámicas, van un poco en el respeto a la salud, a la naturaleza, a las alergias. Entonces, bueno, la normativa puede ser más o menos, según a que nos queramos, digamos, acoger, pero algunas son muy drásticas y esto puede ser un freno a la exportación de un cliente o un país el día de la mañana en vuestro producto, ¿no? Y esto pues no va a ir a más. Como podéis
o sea, no va a mejorar, todo lo contrario, cada vez las prácticas restrictivas son mayores, incluso pues estáis viendo también la moda del vino sin sulfuroso. Aquí, bueno, aquí os muestro un poco lo que hemos comentado antes, que ya he evocado, como, aunque en la literatura decimos que 1 miligramo de oxígeno disuelto en el vino va a consumir, pues se oye 3, se oye 4, a veces se decía de sulfitos, pero no se especificaba si era libre o combinado. Bueno, pues nosotros en nuestras investigaciones sí que podemos un poco pues afirmar que la pérdida del sulfuroso libre, como estáis viendo un poco en la columna de la izquierda, y luego abajo tenemos, en este caso, tenemos el oxígeno consumido. Entonces, el oxígeno consumido es lo que nos lleva un poco a hacer esta fórmula. También aquí querría hacer un llamamiento a que el oxígeno se consume de una manera bastante rápida, ¿no? Entonces, yo cuando mido el oxígeno tengo que tener siempre en cuenta que he hecho una práctica de bodega, pues un llenado, un trasiego, lo he hecho antes, entonces mido antes y después. Si lo mido mucho más tarde, yo ya tendré una parte de ese oxígeno que estoy midiendo consumida, lo cual quiere decir que tendría pues, una información, lo que decíamos antes, parcial. Entonces, por un lado, yo os animo a medir y luego, por otro, pues hacer estas interpretaciones, ¿no? Un poco que nos sean de mayor utilidad para la mejora de la calidad. Aquí tenemos otra gráfica en la que podemos ver, pues, el directo efecto que tiene el oxígeno en las pérdidas de sulfuroso libre. Aquí nos hemos puesto, bueno, pues en un Riesling, 6 meses después del embotellado, con diferentes aportes el día del embotellado. 1,6, que consideramos que es un embotellado de calidad. 4, yo he hablado de que la media en Europa es 3, pero seguimos encontrándonos muchísimos ejemplos a 4. Y luego ya, pues digamos, un embotellado sin inertización y sin cuidado ninguno, que está en 6,8. Entonces, aquí, pues efectivamente, podéis ver que 6 meses después de embotellado sí que se ven diferencias. ¿Por qué decimos lo de 6 meses también? Pues porque cuando yo hablo hablamos de este ciclo de vida del vino, bueno, nunca sabemos entre que la botella abandona la bodega y que el cliente la abre, no sabemos qué lapso de tiempo ocurre y a lo mejor está fuera de lo que el tiempo que consideramos nosotros un poco lo ideal. Pero lo que sí yo querría recordaros, y quizá lo hayáis vivido en vuestras propias papilas, por así decirlo, es que muchos vinos presentan ya lo que es el perfil de un vino casi oxidativo o con precursores de oxidación a los 6 meses. Y esto es un hecho que nosotros pues, experimentamos. Aquí vamos a pasar un poco a hacer 2 ejemplos. No voy a entrar mucho en los detalles, pero os quiero hacer ver que nosotros podemos tener antioxidantes para precisamente proteger nuestro vino de la oxidación, como pueden ser pues, el sulfuroso o el glutatión, y no siempre tener ese precisamente resultado de protección total. La actitud de la cual hablábamos antes, de, bueno, yo como no puedo mejorar mi aporte de oxígeno en el embotellado, lo que hago es pues no cortarme con el sulfuroso y poner mucho. Bueno, pues esto no es recomendable, pero todavía si fuese eficaz, tendría pues una cierta lógica. Decir, bueno, pues puedes estar tranquilo. Pero yo creo que muchos de vosotros cuando nos llamáis precisamente con cuestiones de cómo es posible que me haya pasado esto, es precisamente porque os encontráis con este tipo de cosas. ¿Cómo es que teniendo sulfuroso, teniendo tantos antioxidantes, tengo un vino que está en Estados Unidos o que está en Rusia o está en China y está oxidado? Entonces, aquí, por ejemplo, digamos, bueno, pues conservantes que están de moda, como el sulfuroso, el glutatión, bueno, glutatión, perdón, en español, os quiero hacer ver que cuando interactúan con el oxígeno, nosotros podemos tener pues, una serie de reacciones, como por ejemplo aquí tenemos glutatión con el oxígeno, va a ponerse en otra forma, en la forma de sulfido, y que, bueno, pues esta reacción es reversible
Sin embargo, en presencia de sulfuroso, voy a provocar una reacción que glutatión, oxígeno y sulfuroso, ya desencadeno una reacción que va a ser irreversible. Y aquí ya voy a entrar en moléculas que a lo mejor no son tan deseables como el sulfonato de glutatión. Entonces, de aquí, ¿qué hay un poco que sacar como conclusión? Que yo me creo protegido con dos antioxidantes y resulta que a altas dosis de oxígeno en la botella estoy desprotegido igual, es decir, que voy a tener una oxidación. Vamos a poner otro ejemplo y este es a nivel de fermentación alcohólica, ¿no? Bueno, pues fermentación alcohólica con el triptófano va a tener una incidencia en lo que es pues la familia de indol, ¿no? Entonces, yo voy a poder desencadenar otro tipo de reacciones que, digamos, yo tengo mi sulfuroso más el oxígeno en dosis altas y entonces, bueno, pues yo voy a tener reacciones en cadena que me van a dar precisamente un precursor, la aminoacetofenona, que precisamente está muy ligada con la molécula de los aromas un poco, como diríamos, de vino en declive, ¿no? Por decirlo así. Es decir, un poco, pues eso, las mieles, los frutos secos, y esto es algo que no deseamos. Entonces, ¿a qué queremos llegar enseñándoos estas dos diapositivas? A que nosotros nos damos cuenta con nuestros trabajos de investigación que la solución no es poner precisamente mucho de un antioxidante o de otro o los dos. Que la complejidad que tiene la matriz de un vino, y hay tantas cosas que entran en juego como el pH, el alcohol, la temperatura, el IPT, yo puedo tener una serie de reacciones que no había tenido en cuenta y que, en las cuales va a anular el efecto antioxidante de los conservantes e incluso a veces de una manera ingrata pueden convertirse en oxidantes potenciadores, ¿no? Entonces, la solución no está en añadir más conservantes, la solución está en disminuir la dosis de oxígeno. Entonces, es la única manera de proteger al vino. Menos oxígeno, tendré menos oxidación. No añadir más antioxidantes. Y bueno, el glutatión os lo he puesto como ejemplo porque es algo que, bueno, que lo oímos mucho, que ha sido un poco, en un momento dado se ha creído que era un poco la solución, pero que, bueno, tiene una dinámica de reacciones que precisamente es mucho más compleja de lo que parece. Aquí vamos a hacerlo un poco a nivel cata. A nivel cata, lo mismo. Un Chardonnay, digamos que es una variedad que es relativamente resistente al oxígeno. O sea, no nos hemos puesto algo particularmente oxidativo. Y, sin embargo, aquí lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho antes un poco en la práctica con los consumos de sulfuroso. Una dosis baja de TPO en el embotellado, por debajo de 1, y otra que es la media. Bueno, pues como podéis ver, el gráfico rojo, en nuestro panel de cata, ya hay quien lo ha catalogado como un vino oxidado, o sea, no está extremadamente oxidado, pero si comparamos con la que tiene un TPO bajo, que se inclina el pico para un poco lo que es la fruta amarilla, que es precisamente lo que pretendemos de un poco de un Chardonnay joven, y sin embargo aquí sí que vamos a encontrar lo que hemos dicho antes, estas moléculas un poco relacionadas con lo que es la evolución del vino, ¿no? La miel, el caramelo, el tofe y la oxidación, mientras el otro solo y exclusivamente con una diferencia, siendo el mismo vino, el mismo día del embotellado, que la única variante es el día del embotellado, el incremento de oxígeno de ese día. Entonces, aquí veis el impacto que algo que puede tener en la cata, y la cata que es para nuestros clientes, la tarjeta de visita, y bueno, clientes, quien dice clientes dice exportadores, quien dice exportadores dice concursos, con lo cual queremos hacer ver hasta qué punto es importante y nos la podemos estar jugando, ¿no? Bueno, y aquí, ¿cómo controlar el oxígeno con rigor? Esto, bueno, es nuestro dominio un poco de predilección, el daros un poco los consejos y el asesoramiento de lo que tenemos que hacer en bodega, ¿no?
Bueno, pues ¿cuáles son para nosotros, como siempre decimos, los consejos, la recomendación? Pues la recomendación va a ser, con una sonda de inmersión, lo primero tengo que saber de qué oxígeno parto en el depósito. Después, recomendamos hacer el oxígeno en una media de entre 6 y 12 botellas, precisamente porque a lo mejor no son todas las botellas igual y vamos a hacer una media. Entonces, bueno, pues la comparativa de lo que es el oxígeno del depósito con el oxígeno que encuentro en la botella, eso ya me da precisamente toda la adición y el incremento de oxígeno que yo voy a tener en este trayecto de embotellado, ¿no? Pues lo que son las válvulas, lo que son las bombas, lo que son los filtros. Aquí en la gráfica, como veis, pues nosotros decimos, bueno, pues puestos un poco a conocer nuestro sistema de embotellado, saber cada fase, ¿no? Si yo tengo un incremento alto y lo quiero disminuir, tendré que saber dónde está el punto crítico. Si ese trayecto, todo el incremento de oxígeno viene de una sola máquina, como pues una bomba o un filtro, o viene dado poco a poco, ¿no? Entonces, siempre decimos, bueno, pues multiplicar las medidas poniendo puntos de medidas a través de sensores en las mirillas e ir midiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un poco establecer protocolos de control, medir tanto en el depósito en el vino, es decir, en el disuelto, como en el depósito a medias, es decir, medir en fase gaseosa con la sonda de inmersión a ver si también la inertización es eficaz. Comparar pues unas bombas con otras, un día con otro, y bueno, pues esto es un poco lo que nosotros decimos como una praxis. También quiero daros también una cifra, y es que más o menos nosotros decimos que de cada embotellado hay un 5% de cada embotellado que se sale de la media. Es decir, que sabemos que están fuera de la media, que sea en el arranque del embotellado, que sea al final del embotellado, pero hay un porcentaje que no es representativo del embotellado. Por eso la importancia un poco también de trabajar con control y con homogeneidad. Bueno, nosotros aquí queremos simplemente hacer un comentario sobre la tecnología con la que trabajamos, que es bueno, la del NomaSense, que es la luminiscencia, que bueno, pues es la tecnología que ha sido validada por el OIV y que, ¿cómo funciona? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer a través del NomaSense es que vamos a emitir una luz, esta luz siempre va a dar con un sensor, que son un poco pues esos sensores que habéis visto en las fotos, que están en las mirillas, en las botellas o donde queramos pegarlos. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es, a través de esta emisión de luz vamos a excitar al sensor, excitando así también los electrones de oxígeno, que nos van a dar una respuesta enviándonos también una emisión de luz. Y digamos que es el tiempo el lapso de tiempo entre la emisión de la luz que nosotros damos con el NomaSense azul y la que vuelve roja, es ese tiempo lo que es directamente proporcional al oxígeno que hay en el vino, ¿no? TPómetro, bueno, pues este es un poco, en lugar de oxímetro, hemos querido hacer así un poco medio, no sé si medio en broma, por decirlo así, TPómetro, evidente decir la especificidad que tiene sobre el TPO. ¿Por qué? Pues bueno, porque tiene la fórmula integrada, ¿no? O sea, yo ya no voy a tener que tomar la medida en el espacio de cabeza, después en el disuelto y hacer 200.000 fórmulas para encontrar el total, ¿no? Te hace el TPO directamente. Tú tienes un menú en el cual te hace la fórmula integrada y te lo calcula directamente, expresando en miligramos por litro. Y, bueno, pues esta es la facilidad, la verdad, que tiene, porque, bueno, así ya tienes directamente y tú sabes perfectamente, en la pantalla tienes el resultado en miligramos y subdividido en espacio de cabeza y en disuelto, de manera de que tú, en tiempo real, puedes perfectamente ver la homogeneidad que vas a tener de una botella a otra o cómo se reparte el oxígeno en el espacio de cabeza y en el disuelto. Aquí también es un poco para comentar los accesorios que estamos desarrollando. Como decíamos antes, bueno, pues Vimet son siempre innovador, a la escucha de lo que
le piden sus clientes y, bueno, pues no podíamos dejar al margen todas esas botellas que no son transparentes, como las de Jerez, como las de Oporto o tantas, las Magnums, por ejemplo, o otros tamaños, también las pequeñas, porque hay que decir que el Pressing System se está también utilizando para botella de formato pequeño y que, bueno, pues no las tenemos transparentes. Bueno, decir que como es luminiscencia, evidentemente, pues, bueno, evidentemente tiene que ser pues un vidrio transparente, incoloro. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado este accesorio que lo llamamos Piercing System porque perfora lo que es el tapón y, como podéis ver en la foto, nosotros a través de una aguja que atraviesa el tapón tenemos una muestra del espacio de cabeza que yo voy a absorber y a poner en una jeringuilla. Y en este caso, el sensor está en la jeringuilla. Entonces, yo mido en esa jeringuilla y me daría el espacio de cabeza de esas botellas que o bien no han estado preparadas con un sensor o bien son negras, marrones o verdes. Sin embargo, la medida habitual, esto es un poco para que lo veáis los que no conocéis nuestro sistema o nuestro medidor, el sistema habitual es el que estáis viendo, ¿no? Un sensor en el espacio de cabeza y hacer una medida en el oxígeno en fase gaseosa, que es precisamente el del espacio de cabeza. Y que insisto que es el que muy poca gente mide, que prácticamente seguimos viendo en las bodegas, que la medida que se hace en botella suele ser coger una botella, llevarla al laboratorio, abrirla, escanciarla, ponerla en Erlenmeyers o en vasos y ahí con un oxímetro de inmersión medir los vasos. Con lo cual nosotros consideramos que eso francamente está muy lejos de dar una medida real y de rigor. Y bueno, pues con esta diapositiva termino. La verdad es que solo me quedaría recordaros nuestros próximos encuentros, que sería pues en julio, la gestión de gases en el embotellado, porque bueno, pues seguimos un poco diciendo de la mano del oxígeno, nos ha llevado un poco a otros temas y bueno, pues la otra que será ya la vuelta de vacaciones. Entonces, bueno, pues espero que os haya sido útil, que os haya gustado toda la información que os hemos dado y no sé, y espero que tengáis preguntas al respecto. Yo soy todo oídos. Doy la palabra a Esther, que es la que quizá va a recoger vuestras preguntas, si no las ha habido ya a lo largo de la presentación. Y si os empiezan a surgir ahora, no sé si las habréis apuntado a lo mejor en mitad de la presentación o surgen ahora. Y si no, de todas maneras, sabéis que también os las podéis transmitir a través de mail, ¿no? No sé si, Esther, te vuelvo a dar un poco la palabra. Gracias, Marta. Muy interesante todos los contenidos que nos has dado y comprobar, bueno, las diferentes fuentes de oxígeno que podemos tener en el vino y cómo tener las herramientas para controlarlas. Muy interesante. Bueno, pues os damos un poquito de tiempo para que escribáis las preguntas en la cajita que os he comentado al principio. Veo que alguien ya está empezando, así que Marta, te voy a trasladar las dudas. A ver. ¿Nos puedes contar, a ver, la influencia de la botella transparente en el oxígeno presente en el vino embotellado? Perdón, a ver, la influencia de la botella transparente en el oxígeno presente en el vino embotellado. Bueno, aquí digamos que me imagino, si no fuese así y no termino respondiendo a la pregunta, escribidme. No sé si aquí lo que se está refiriendo es al color, es decir, aquí lo que llamamos el Good Lumière. Entonces, efectivamente, como vosotros sabéis, nosotros hemos desarrollado el oxígeno o sea, el medidor de oxígeno a la par que también hemos desarrollado precisamente un medidor de color. Bueno, mi decir tiene que hay una relación entre la evolución del color y el oxígeno. Primero nosotros siempre medimos lo que es el del embotellado. Vale. Después, la cantidad de rayos UVA que va a tener una botella transparente de una verde, es verdad que es muchísimo mayor.
con lo cual va a tener una incidencia enorme. Pero aquí entran otros fenómenos aparte del oxígeno. Es decir, que el pardeamiento es una influencia también de, digamos, partículas colorantes y temperatura del vino, que unidos al oxígeno va a dar una serie de fenómenos. Entonces, evidentemente, el oxígeno va a tener una parte de responsabilidad en la evolución mayor de una botella blanca que de una botella verde. Primero en la oxidación visual, es decir, el color, y después en la gustativa. Aquí me gusta esta pregunta por una razón, y es que los enólogos muchísimas veces, cuando hacemos demostraciones con el NomaSense Color, nos dicen, bueno, te advierto que a mí el color, bueno, pues bueno, el color lo mido tal. Bueno, el color es importantísimo para el consumidor, extremadamente importante. En un concurso, la fase visual tiene una nota y, sin embargo, es un parámetro que muchos enólogos pues no lo han visto importante, ¿no? Entonces, efectivamente, una botella que tiene pardeamientos, una botella que tiene pinking, es una botella oxidada. Luego, respecto a los rayos UVA, o sea, que entran a través de una botella transparente respecto a los verdes, eso ya no tengo tantísima información. Pero lo que está claro es que, digamos que es una fragilidad de la botella blanca que se añade a la velocidad del consumo del oxígeno. Es decir, que sería como una sensibilidad más, un peligro más, diría yo, una amenaza. Si yo pongo el mismo vino en una botella blanca que una botella verde, yo veré que hay mayor evolución de color y oxidación en la botella transparente. Vale. La siguiente pregunta, Marta. ¿Tienes un poco más de información sobre el piercing system? La que queráis, eso. Bueno, pues es un sistema que tienen bastantes, mira, precisamente grupos de Jerez. Yo creo que los grandes españoles lo tienen. Y después, bueno, pues no solo decir, bueno, aquí en la foto habéis visto que funciona habéis visto un tapón cilíndrico, pero me gustaría decir que funciona para el cava, es decir, que tenemos un pressing system para espumosos, y me gustaría decir que funciona para el tapón cabezudo, funciona para rosca. Y bueno, pues ahí digamos que tengo mucha más libertad de acción. Decir más, bueno, pues puedo hacer una medida aislada, es decir, en una sola botella, puedo hacer medidas en una serie. Y bueno, pues es de gran eficacia y bueno, pues cuando no puedo, no tengo, digamos, manera de tener una botella ya equipada con los sensores, o quiero, yo qué sé, tú imagínate que soy un grupo y tengo mis botellas equipadas y quiero irme a una bodega nueva o a otro sitio. Entonces, bueno, pues eso es una flexibilidad. ¿Qué más puedo decir? Tengo fichas, tengo en nuestra web, si vais, también podéis ver un vídeo que está en YouTube para que veáis el fácil manejo, porque bueno, es verdad que ahí, bueno, hacemos digamos, una foto un poco de zoom, pero es una estructura que yo lo que voy a hacer es encastrarla al cuello de mi botella, voy a enroscar para que esté inmóvil y luego lo único que tengo que hacer es, con mucho cuidado, pues ir bajando la aguja hasta que perforo el tapón. ¿Qué hay que tener como cuidado? Pues no llegar al vino, y ahí, pues bueno, tengo esta posibilidad de hacer el espacio de cabeza. Vale, bueno, cualquier duda más la podemos resolver por correo electrónico, recordaos. Efectivamente. Te paso otra pregunta, Marta. A ver, buenos días. ¿Usted ha preconizado añadir SO2 justo antes del embotellado, aun si tenemos una buena concentración de oxígeno en el vino? Que si preconizo que se añada mucho. Añadir SO2 antes del embotellado. Bueno, añadir, yo diría retocar, como mucho. Okay. O sea, porque lo que decimos, el mundo del vino le gusta la homeopatía, es decir, todo tiene que ser poco a poco y de una manera constante. Entonces, yo creo que todos hemos hecho, trabajando in extremis, adiciones masivas de sulfuroso por lo que sea
en el embotellado y sabiendo que no ha servido de nada, que no ha protegido el vino. Yo he de decir que conozco muchísimas bodegas que no añaden el día del embotellado y que, sin embargo, obtienen resultados perfectos. Entonces, es una buena pregunta, es una buena cuestión que habría que plantearse. Si yo he trabajado bien y en todo lo que es mis prácticas de bodega no he estado consumiendo el libre, es decir, he trabajado de una manera respetando al abrigo del aire. Entonces, mi sulfuroso libre ha quedado estable y tengo un sulfuroso libre que es estable y que es digno de ir así en botella. Pero, sin embargo, está el inconsciente colectivo, que son años y años, y bueno, décadas añadiendo sulfuroso en el embotellado, siempre, y yo veo una grandísima resistencia en los embotellados a no hacerlo. Yo puedo decir que a nivel enológico, si ya el sulfuroso libre es, no digo que alto, el suficiente y controlo mi sulfuroso y controlo mi oxígeno, perdón, es decir, que sé que mi embotellado es de calidad, no tengo por qué añadir. Y aquí simplemente termino con un ejemplo. Yo he estado en bodegas de denominaciones de origen que tienen un sistema cerrado de CO2, que tienen pHs de 3,1 y que además son bodegas pequeñas que no exportan al extranjero, sino que el vino se queda en España, y he logrado que tengan un sulfuroso libre de 25 y que el día del embotellado no añadan nada y el vino no le ha pasado nada, absolutamente nada. Entonces, para nosotros eso es un logro. Si tú controlas tu espacio de cabeza, inertizas, tienes CO2, ¿para qué? ¿Para qué vas a tener que subir a ese famoso 35 de sulfuroso libre en el embotellado? Entonces, efectivamente, sabiendo que el vino está protegido, no hay por qué. Vale, Marta. Te dejo con 3 preguntitas más y así estamos on time. A ver, la primera es un comentario, que hay unas bodegas que sustituyen el oxígeno en la botella antes del encorchado por gases inertes, concretamente el argón. ¿Correcto? Sí, bueno, el embotellado, es decir, esa es una manera de inertizar, ¿no? La inertización es verdad que en los gases que se utilizan en la enología vamos a encontrar mucho el nitrógeno, bastante el CO2, a veces la mezcla y el argón. El argón en España se usa poco, en países como Alemania, Suiza se usa bastante, es muy eficaz. Como gas propiamente dicho, es decir, es un gas eficaz, ¿no? Porque, bueno, por el peso, por la estabilidad, pero cuidado, que yo tenga una instalación de argón, es decir, que yo tengo una instalación que utilice un gas inerte eficaz, no me quita de tener que controlar la eficacia de mi sistema de inertización. Es decir, que yo tengo que controlar el espacio de cabeza igual. Es decir, no puedo decir, bueno, pues como es argón en lugar de nitrógeno, va a funcionar mejor. Aquí también tenemos que tener en cuenta cuál es mi instalación. Mis cánulas, precisamente como el inyector, si es gota, si es aspersión, un poco pues cuál es la velocidad. Muchas veces hay que adaptar la velocidad de embotellado al sistema que se tiene de inyección del gas. Entonces, un primer paso es que el argón está teniendo muy buenos resultados a nivel de estabilidad de la inertización, pero todavía quedaría, así un poco me atrevería a decir, como asignatura pendiente que el sistema vaya a conjunto. Y aquí es lo que siempre decimos. ¿De qué sirve comprar un tapón buenísimo si después el embotellado es un desastre? Pues aquí digo lo mismo. ¿De qué sirve gastarse el dinero en un buen gas si después la instalación no la tienes controlada, ¿no? Entonces, bueno, muy bien el punto del argón, pero cuidado, vamos a analizar estos sistemas de inertización. Vale. Siguiente pregunta, que es triple, ya te lo... Pregunta racimo, ¿no? En lugar de una, viene con... Sí, a ver. ¿Qué parámetros, características físico-químicas influyen más en el aporte en el embotellado? Si hay parámetros que según su valor impiden o benefician la disolución. Y tercera parte, experiencias o resultados con tapón sintético. Vamos a ver, empiezo. Repítemelas si no te importa y las anoto porque esto de los racimos. A ver, la primera es... Características o parámetros físico-químicos que influyen más en el aporte del embotellado. Sí. Si alguno de estos parámetros impide o beneficia más la disolución. Sí.
y experiencias o resultados en tapones sintéticos. Bueno, digamos, a grandes rasgos, y lo que más va a afectar a la disolución del oxígeno es la temperatura. Nosotros tenemos un oxígeno, que lo que siempre decimos es que el oxígeno está ahí y no se queda acumulado. Como hemos dicho, este oxígeno se disuelve. Lo que es importantísimo para su disolución y cuanto más cuanto más oxígeno puede contener un vino es la temperatura. O sea, a más baja temperatura, más oxígeno yo voy a poder contener, sin embargo, voy a tardar a lo mejor más tiempo en disolverlo, pero tarde o temprano se terminará disolviendo. Entonces, aquí yo creo que la primera y la segunda se contestan a la vez, ¿no? La temperatura es importantísima. Todos los parámetros que damos nosotros son parámetros de laboratorio, más o menos diciendo a 20 grados, ¿no? Igual que damos pues, a 20 grados de presión atmosférica, ¿no? Y luego hay que tener eso en cuenta. Hay que tener que yo tengo más riesgos si trabajo a temperaturas bajas porque cabe más oxígeno aunque tarde más tiempo. Entonces, efectivamente, la temperatura. Pero claro, luego son la matriz del vino. Entonces, yo tengo que conocer mi vino. Precisamente, cuanto más frágil sea mi vino, yo tengo que conocer los precursores. Si yo tengo precursores más bien oxidativos o más bien reductivos. Tengo que saber mi oxidabilidad, es decir, un poco o por empirismo o por medidas que haya hecho precisamente, yo qué sé, pues de ciertos parámetros como pueden ser las catequinas, como pueden ser, por un lado, si tengo muchas cosas oxidativas y al mismo tiempo la resistencia. Esto depende de la matriz del vino, de la añada. Yo diría, a nivel práctico, sí que diría la temperatura. Eso saldría una bodega. A nivel ya ponernos en investigación y lo que decíamos antes de anticipar, diría un poco la matriz del vino, pH, alcohol, porque esta temperatura va a tener una incidencia según también lo que decíamos antes, los polifenoles, la resistencia un poco del vino, ¿no? Y después las experiencias en el sintético, tenemos pues un montón. ¿Por dónde empezar? Precisamente siendo el sintético un tapón técnico, un tapón que tiene una permeabilidad controlada, predecible, que del tapón número 1 al tapón 1.000.000 son todos iguales. Entonces, bueno, pues nosotros precisamente toda nuestra investigación es en base a que hacemos un producto, tenemos unas predicciones y podemos probar que están testadas. O sea, todas estas cábalas que yo, por así decirlo, os digo de si yo conozco el sulfuroso, el TPO y la permeabilidad de un tapón, os puedo decir que en un año nos quedamos, o en 2 o en 3, nos quedamos sin sulfuroso libre, es precisamente porque o bien nosotros en investigación y desarrollo o las instituciones con las que trabajamos, que tienen nuestros medidores, nos dan como intercambio y también las cantidades de bodegas que poco a poco nos dan en experimentación. Yo os invito, por ejemplo, a ir a nuestra web donde hay el sector de WQS y de enología. Tenéis un montón de artículos que han hecho tanto las instituciones como nuestros investigadores, que son los doctores en bioquímica que forman parte de WQS. Y ahí podéis encontrar, algunos están traducidos al español, otros en inglés. Tenéis un montón de artículos que son extremadamente interesantes, en los que yo nunca voy a quizá profundizar tanto, ¿no?, en estas presentaciones que queremos que sean un poco más de la práctica en bodega, pero que son muy interesantes y precisamente del glutatión hay un estudio muy interesante. Vale, gracias Marta. Bueno, un par de preguntas que las voy a resolver yo y te paso la última ya, que estamos fuera de tiempo. Después de este seminario os mandaremos un link con toda la presentación donde tenéis todo el PowerPoint y todas las medidas, o sea que me preguntaban sobre otra vez repetir alguna diapositiva, no temáis que vais a tener toda la información en vuestro correo en las próximas horas. Y ya ahora sí, la última pregunta, Marta, ¿qué valores de vacío recomiendas durante el tapado? Bueno, vamos a ver, el vacío no quiere decir la inertización. Aquí siempre, bueno, pues hay un poco de malentendido, ¿no? Hay que entender que el vacío se creó precisamente para que hubiese un equilibrio y que no hubiese sobrepresión en el espacio de cabeza de manera que el tapón fuese empujado, ¿no?, por la sobrepresión. Entonces, yo aquí creo que hay que aclarar que el vacío
no es la inertización. No porque yo quite, digamos, aire para poner el tapón y que no se me suba con el empuje el mismo día del embotellado o con un choque térmico, eso no quiere decir que haya una inertización. Bueno, pues nosotros en principio podemos decir, pero claro, aquí tendría que saber parámetros de qué tipo de botella. En principio es menos 0,3, pero ahí también os invito a ir a nuestra web donde tenéis recomendaciones de embotellado. Prácticamente las recomendaciones de embotellado las dan todos los proveedores de tapones y todos los proveedores de botellas. Que es un poco, pues eso, adaptarme a mi vacío, también los parámetros un poco del diámetro de compresión, cuánto tiempo tengo que comprimir un poco el tapón, porque si es demasiado, pues a lo mejor luego el retorno elástico no es el mismo. Entonces, bueno, pues están, de todas maneras tenéis cantidad de PDFs, están prácticamente todos en la web y si queréis comparar, yo creo que prácticamente todos los proveedores de tapones damos los mismos parámetros de embotellado y las vidrieras también, ¿no? Pero en nuestra web la tenéis, ¿eh? Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias Marta de nuevo, a todos vosotros por acompañarnos en esta segunda sesión de webinars. Si tenéis más dudas, preguntas, nos podéis enviarlas a nuestra web o a nuestro correo electrónico. Y nada, recordaros que ahora al final os pasamos un pequeño cuestionario sobre cómo ha ido este webinar y para mejorar futuras sesiones. Muchas gracias a todos y deseamos que tengáis un buen fin de semana. Pues nada, igualmente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.